Ya pasan 5 minutos de las 9 de la mañana. Como recién les adelantábamos, hoy es el Día de los Médicos Intensivistas. Está con nosotros el presidente de SUMI, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el doctor Julio Pontet, a quien saludamos y le agradecemos este año en particular. Seguramente es una conmemoración, bueno, con sus características propias, ¿no? En este estatus de pandemia, después de 2 años muy difíciles para este rubro de la medicina. Bienvenido, Pontet. Hola, buenos días para todos, sin duda. Bueno, vaya nuestro saludo por este día y reitero el agradecimiento. ¿Qué reflexión hace en el día de hoy después de haber pasado por casi 2 años de pandemia, con momentos muy críticos, pero afortunadamente con 2 días sin ingresos, allá no hubo ingresos y 2 días sin fallecidos por COVID? Sí, en primer lugar, que es el Día del Intensivista para nosotros en Uruguay, porque también es la fecha de 50 años, es también, curiosamente, un número redondo, ¿no? Muy importante, 50 años de la medicina intensiva en Uruguay, porque es la fecha que se inauguró el primer CTI en el Uruguay, en el Hospital de Clínicas. Y sin duda que a esta altura de la pandemia podemos sacar varias conclusiones en relación a lo que es el intensivista como recurso humano, ¿no? Los recursos humanos formados apropiadamente para tratar el paciente grave, sin duda que son la mayor inversión en salud en el tercer nivel de atención, son un valor agregado y que nosotros pensamos que debe ser reconocido y retribuido adecuadamente, porque ha mostrado que es un valor insustituible para llevar adelante lo que pudimos hacer, que es a esta altura haber superado la ola que tuvimos en los meses pasados, ¿no? Como reflexión te diría que los recursos humanos formados tienen el valor, a diferencia de la tecnología, que tiene su depreciación con el tiempo y que se puede sustituir. Los recursos humanos formados son insustituibles. Esa es la principal reflexión en el día de hoy. Pero también recursos humanos formados que están atravesando justamente dificultades con el tema de remuneración, inequidades que se dan, por ejemplo, en ACE. Así se expresaba desde la SUMI en la última asamblea. ¿Cuál es la situación? Sí, se está trabajando en eso. Hay también, vale decir, un reconocimiento de la situación planteada, de la situación problema, y bueno, estamos en el camino de ir reparando esa situación progresivamente. Bien, ahí está en marcha una instancia de negociación. Sí, hay comunicación que en realidad la hemos tenido siempre, y hay instancias donde tenemos que planificar un plan de recuperación en ese sentido, ¿no? Y de equiparación en el tiempo. Pontet, concretamente con el tema COVID, pandemia, ¿qué valoración hace de que, bueno, por 2 días consecutivos afortunadamente no registramos fallecidos? En el día de ayer no hubo ingreso a CTI. ¿Qué valoración hacen de este momento? Bueno, que estamos empezando una etapa prácticamente de endemia de COVID, y estamos empezando, no hay un día, porque poner un día determinado sería una cosa artificial, hipotética, pero estamos en ese proceso de transición de la epidemia a la endemia, porque el hecho de que dejen de ingresar pacientes a CTI está marcando eso, ¿no? Por lo menos desde nuestro punto de vista. No es que no van a ingresar más pacientes, sino que esporádicamente vamos a tener algunos, pero ya llevamos un promedio en las últimas 2 semanas de por debajo de 3 ingresos por día, ¿no? Entonces estamos hablando de que se va a convertir en una patología más de un listado de ingresos a CTI, y no el gran problema como tuvimos en el primer semestre de este año, ¿no? Doctor, pasados los momentos más difíciles, más críticos, las decisiones que a nivel del gobierno se tuvieron que tomar en su momento por temas de infraestructura, el aumento
de camas de CTI, el gran estrés laboral que debieron soportar justamente médicos intensivistas. ¿Hay un resultado o por lo menos una conclusión positiva? ¿Dejó una enseñanza que nos permita enfrentar de mejor manera la eventualidad de alguna nueva ola que alguna nueva cepa pueda traer? ¿Dejó una mejor infraestructura? Es decir, al final podemos pasar raya y pese a haber cometido errores y haber habido muchas situaciones que ustedes alertaron podían llegar a darse y se terminaron dando, ¿hay sobre este final que estamos teniendo de la situación, ojalá sea el final realmente de la pandemia, un resultado positivo? Yo creo que sí. A ver, lo primero a reflexionar sobre eso es que la información que la SUMI fue brindando diariamente en tiempo real permitió proyectar la demanda asistencial, ¿no? Esto no era un tema de generar alarmas, sino de planificarse con anticipación. Y eso fue uno de los factores que permitió que en Uruguay los que necesitaran tenían cama de CTI y ningún uruguayo grave se quedó por COVID o por otro motivo se quedó sin cama de CTI. Pero de aquí hacia adelante yo creo que hay algunas cosas que se pueden reflexionar adicionalmente. Creo que nosotros logramos en el tercer nivel una visión país, una integración público-privado. Creo que podríamos pensar en que empiece a desaparecer el paradigma del paciente que es del público o el paciente que es del privado, a una visión integradora del paciente grave y que se atiende donde sea necesario. Que esa visión ya la empezó antes, años atrás, el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Fondo Nacional de Recursos, ¿no? Porque no debemos olvidar que los procedimientos de alta tecnología se logran, el acceso, el uruguayo logra ese acceso, sea público o sea privado. Entonces, tener la integración de los sistemas creo que es una de las grandes enseñanzas y que los prestadores, creo que todos los actores nos debemos un plan único de trabajo, no solo de público-privado, sino del sector asistencial, el sector académico, y que nos va a quedar, y tenemos ya una estructura de camas en el tercer nivel que es buena. Fíjense que estamos hablando de si nos quedamos con 800 camas, como está planificado con la JUNASA, nos quedaríamos con unas 23 camas cada 100.000 habitantes, cuando la OCDE tiene como un parámetro estándar unas 16 camas cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de un organismo fundado por países ricos y que estaríamos a nivel de algunos países, incluyendo Estados Unidos y países de la Unión Europea, ¿no? Y sin duda con la tasa de camas de terapia intensiva más alta de Sudamérica. O sea que creo que quedamos con una organización sólida y que nos permite prepararnos para eventuales problemas de futuro, porque nadie puede decir que esta va a ser la última pandemia, ¿no? Ni que hablar. ¿Hay alguna proyección digamos, de mantener la estructura también ante una eventual ola, por ejemplo, provocada por la variante Delta, como ya está pasando en otros países? Sí, de hecho, si ustedes miran el decalage de camas, la caída de camas disponibles desde junio para acá, es una caída lenta, que es una caída mucho más lenta que la caída de la demanda asistencial real, ¿no? Hemos tenido desde el 2 de junio para acá un derrumbe de la cantidad de pacientes. Tenemos 10% de los pacientes en CTI, lo que tuvimos a inicios de junio por COVID, y sin embargo la estructura de camas se mantiene por encima de 900. O sea que sin duda que el desarme, digamos, de la estructura ha sido precavido
Y la variante Delta en particular, nosotros no pensamos que nos pegue muy fuerte en el tercer nivel, porque nos agarra muy bien preparados desde el punto de vista de la inmunización. Y llegamos a un nivel de control de pandemia que, repito, ojalá, creo que no nos vamos a equivocar. La variante Delta no va a ser un problema para los CTI en el Uruguay. Doctor, esa es una muy buena noticia. En determinado momento, a ver, cuando se declaró la emergencia sanitaria, Uruguay tenía visto lo que había sucedido en Europa, lo que había sucedido en otros países, el colapso de los sistemas médicos, lo que en un principio nos horrorizaba a todos, que eran las fotografías de pacientes tirados en pasillos de determinados hospitales en diferentes partes del mundo. Y se habló de que, bueno, Uruguay tenía que prepararse justamente para no llegar a que el sistema colapsara. La palabra colapso fue la que, digamos, nos llevó a todos a los confinamientos que realizamos voluntarios, el quedarnos en casa primero, el tratar de mantener el distanciamiento social. Yo le quiero preguntar realmente cuán cerca estuvimos de un verdadero colapso. Usted lo decía recién, se logró que ningún paciente que requiriera cama de CTI no la tuviera. Pero ¿cuán cerca estuvimos? ¿Cuál fue el real peligro que llegamos a tener, que fue hace apenas algunas semanas atrás, con números que eran realmente muy importantes y muy fuertes? Se lo digo con números y después cada uno da la adjetivación que quiera. De 54 unidades de terapia intensiva que tenemos ahora, empezamos la pandemia con 51, se llegó a saturar 20 unidades, pero había cama en el resto de las 30 y pico. Entonces cada uno sacará sus propias conclusiones. Que tuvimos riesgo de colapso, indudablemente. No llegamos a tenerlo y en parte fue por el doble canal, ¿no? El canal de mejorar la estructura y el canal de aumentar el tiempo de trabajo de los recursos humanos disponibles, tanto médicos como no médicos, ¿no? Doctor, ya para ir cerrando, los pacientes que en este último tramo han llegado al CTI ya con la vacunación avanzada, ¿en qué situación están? ¿Son pacientes vacunados o que no tenían, digamos, completado el esquema de vacunación anti-COVID? Para conocer un poco cómo viene el desempeño de las vacunas y el impacto que está teniendo en los números globales se nota, ¿no? Pero bueno, también allí en cuidados críticos. Sí, la primera conclusión es que la vacuna lo que logra, como concepto general, la vacuna lo que logra es evitar el ingreso al CTI. Entonces, no es que haya un cambio del tipo de paciente que va a ingresar, sino que directamente el paciente que hubiera ingresado no vacunado, realmente ahora no está ingresando, y lo muestran los números. En el cambio en la cantidad de ingresos. Y llevamos ahora muy pocos ingresos en la última semana. Lo otro, si usted me pregunta, bueno, pero a pesar de eso, los que igual ingresan, bueno, la enorme mayoría, andamos en un 98% de los que ingresan son no vacunados. Y esta es una conclusión, en este momento, un concepto para el mundo entero, no solo para el Uruguay, y en particular para Uruguay por la variante Delta, que lo que queda de la pandemia es una pandemia de los no vacunados y, en general, los que ingresan aún vacunados tienen una mejor evolución. Lo hemos visto porque hemos visto pacientes que ingresan incluso por otros motivos que de repente, o por cuadros leves de COVID, y que termina ingresando por otro motivo al CTI, ¿no? Por cuadros cardiovasculares o por descompensaciones de otro tipo. Y uno tiene la absoluta convicción clínica de que si no estuvieran vacunados hubieran tenido otro desenlace, ¿no? ¿Se ha complicado entonces con otras patologías? Porque de todas maneras, estaba mirando las cifras que ustedes publicaron el día de ayer, es más del 60%, ¿no? La ocupación actual total de los CTI. ¿Se están desarrollando otras patologías, por ejemplo, no sé, gripe o otras afecciones respiratorias?
Sí, lo que estamos viendo como causa principal ahora son cuadros que veíamos en otros inviernos, ¿no? Ahora no hay que perder de vista que estamos en pleno invierno. Hay, por ejemplo, descompensaciones de enfermedad pulmonar crónica, lo que se llama comúnmente POC, descompensaciones de asmáticos, otras infecciones respiratorias que no son COVID. Todos los demás gérmenes están presentes, tanto virus como bacterias. En eso tenemos otro aprendizaje, que el uso de la máscara, de las medidas de higiene y distancia física, también han ayudado a disminuir la frecuencia de otras infecciones de transmisión respiratoria. Por eso creo que el tema de la máscara nos tenemos que replantear una y otra vez si no deberíamos seguirlas usando, al menos en los inviernos, en espacios cerrados. Y eso es algo que vamos a seguir repitiendo. Bien. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Buenos días. Saludos a todos. La verdad que es un gusto ahora hablar de buenas noticias, ¿no? Después que hemos hecho tantas entrevistas con el doctor Pontet justamente cuando venía el momento crítico de la pandemia, así que también agradecemos entonces en esta instancia. Cerramos por aquí entonces la entrevista.